Bueno, nuevamente vamos a tratar de conectarnos en esta noche. Quiero saludarle esta noche en el nombre de Yahshua Hamashia, expresándoles mis más sinceros sentimientos de agradecimiento por estar conmigo esta noche, por estar acompañándome a inquirir sabiduría, a entrar en la bendita palabra del Eterno, la palabra del Adonai, la palabra del Shaddai, la palabra de Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de Israel. Gracias por estar ahí, gracias por sacar su tiempo y permítame distraerlo un poco de sus actividades para que juntos entremos a oír la perfecta voz del Señor en un tema muy importante, y es cuáles son las condiciones para la restauración y la bendición. Creo que a ti, a mí, a todo el mundo nos interesaría saber cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos para volver a que la bendición sea restaurada. ¿Por qué? Porque se han levantado teologías y sabemos todo el mundo, y todo el mundo habla en el mundo entero de unos procedimientos que hacen los teólogos de la prosperidad, donde a muchos les están exigiendo dinero de una u otra manera, enseñándoles que así van a ser bendecidos. Por ahí hay una porción en Deuteronomio donde dice que lleva el dinero al alfolí y pide por tu casa, por tu vaca, por todas esas cosas. Pero hay unas condiciones previas realmente a través de la bendita palabra del Eterno que tú debes conocer para que tu bendición sea restaurada. Bienvenidos. Esta noche quiero invitarlos a que saque su Biblia, saque su palabra y empecemos a escudriñarla y a aprender las cosas que el Eterno tiene para nosotros, para ti y para mí. Esas cosas que son necesarias para que el ser humano empiece a practicar, y sobre todo que tenemos que volver al camino angosto, al camino antiguo, el camino del Padre Celestial, el camino de la sabiduría, el camino que nos llena de esperanza y de vida eterna. Vamos a orar en este momento, vamos a pedir la presencia del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, para que sea Él dirigiendo su palabra en esta noche, dirigiendo en este momento lo que estamos hablando, y vamos a notar que está lejos de toda teología humana. Toda la teología humana en este momento se va al piso porque no nos interesa escuchar el pensamiento ni el criterio de un hombre. La iglesia, el pueblo de Israel, necesita escuchar la voz de su Adonai, la voz del Eterno, la voz del Padre Celestial. Vuelvo y le repito, yo pronuncio los nombres en hebreo. ¿Por qué? Porque la trascendencia era hebrea, no judía. Y el hecho que esté hablando los nombres en hebreo no quiere decir que se está judaizando la iglesia, lo claro, porque vamos a empezar a hablar la palabra del Eterno en las verdades que Él nos tiene estipuladas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de la eternidad, Yahweh es tu nombre real, Señor. Gracias, oh Adonai, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros en cualquier situación de la vida, Señor. Buena, regular, mala, adversa, de felicidad, de alegría, de tristezas. Todo está bajo tu perfecta voluntad, Señor, porque tiene un propósito grande. Y en esta noche, Señor, pido la intervención del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, para que sea Él guiándonos a través de la palabra, a través de la verdad tuya, Señor, al camino de la verdad y la vida, para que aprendamos qué es lo que el Eterno, lo que el Padre Celestial ha dejado para su pueblo y para su iglesia. Ahora, gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, quiero invitarlos esta noche a que saque su Biblia. Vamos a inquirir sabiduría del Padre Celestial. Vámonos a ir al libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Porque hoy vamos a ver cuáles son las condiciones que el Padre Celestial le está pidiendo o le está exigiendo a su pueblo para restaurarlo nuevamente la bendición. Y esas condiciones van para ti y para mí. Aquí nadie se escapa. Aquí nadie se escapa. Entonces, quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 30, y vamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios, el Mesías. Dice así la palabra de Dios, y tenemos un título para esta noche que dice condiciones para la restauración de la bendición. Amén. Dice así, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, ¿sí? Y hay que recordar que el contexto de esta palabra comienza en Deuteronomio 28. Recuerden que ahí habla de las consecuencias de la obediencia, pero también habla de las consecuencias de la desobediencia.
Y aquí estamos hablando que Moisés, quien fue el escritor del libro de Deuteronomio, nos está mostrando qué va a suceder después de que en ti se ven las condiciones por obedecer. Y si tú llegas a desobedecer la palabra del Eterno, la voluntad del Eterno por hacer tus propias cosas, también trae unas consecuencias. Y dice Moisés que sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición o la maldición que he puesto delante de ti, pero trae una connotación tremenda al final del verso y dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios. Entonces, primera condición para que usted sea restaurado en la bendición es que usted tiene que arrepentirse donde usted quiera que se encuentre. Tiene que arrepentirse. Tiene que tener una conciencia de que usted se equivocó. Y el arrepentimiento es el primer paso que está estipulado en la palabra del Señor para que usted reciba la bendición. ¿Por qué? Porque las teologías modernas, y tenemos que entrar a hablar directamente de la palabra, porque las teologías modernas suelen usar unos argumentos que, aunque están en la Biblia, están sacados de contexto, donde le meten dinero para que usted reciba una bendición. Y son manipuladas las personas a través de una psicología que está basada en la misma palabra de Dios, pero fuera de un contexto, para que hacerle creer a la persona que dando dinero, que aportando en cantidades alarmantes de dinero, usted va a ser restaurado en bendición. Pero la palabra de Dios me muestra algo muy contrario. Por eso vamos a ver. Entonces, el primer paso para que usted sea restaurado en la bendición, si usted está en una situación crítica, es que usted se arrepienta. ¿Y se arrepienta de qué? De haber desobedecido la palabra del Eterno. Dice el verso 2, y te convirtieres a Yahweh tu Dios. Le repito, en la traducción que usted tiene en español le pusieron Jehová. ¿Cómo lo invito y me gustaría que usted buscara en su Google qué traduce Jehová? Y va a entender por qué muchos hombres como yo ahora preferimos más bien pronunciarlo, no en las traducciones a nuestros idiomas, sino en el idioma original que es el hebreo, su verdadero nombre, Yahweh. Y-H-W-H, esa consonante, y se pronuncia Yahweh, que es el nombre del Padre Celestial. Y dice el verso 2, segunda condición. Primera condición es arrepentirse. Segunda condición para que usted sea restaurado en bendición es que usted se convierta a Yahweh tu Dios. ¿Qué es convierta? ¿Qué es convertirse? Es acercarse a Él y es reconocerle y volverse a Él en obediencia. No solamente expresar como muchos dicen, es que yo ya me convertí al cristianismo, yo ya me convertí al Señor Jesucristo, dicen así. Su nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach, pero lo pronuncian de labios y esa conversión que han tenido es simplemente una oración que es repetitiva que le enseñaron desde un comienzo. Y la mayoría de los pastores le dicen a la gente, repita conmigo, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y creen, y la gente cree que por repetir una oración así de simple, ya usted se convirtió. Pero la palabra muestra que convertirse es acercarse, creer y obedecer. Porque si usted puede acercarse, usted puede creer, pero si usted no obedece y no pone en práctica, usted no es un verdadero creyente, un verdadero convertido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la Escritura, verso 2 de Deuteronomio capítulo 30. Le recuerdo que estamos viendo las consecuencias para que usted sea restaurado en bendición. Y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz. No basta con arrepentirse, no basta con convertirse. Es necesario obedecer a su voz conforme a todo lo que ha sido mandado y está escrito en la Torá. Pastor, usted está hablando de la Torá, usted se está judaizando. Mentiroso el diablo. Aquí no judaizamos ni estamos judaizando a nadie. Y les repito para los que no conocen, que ustedes en su Biblia tienen la Torá y no lo sabían. La Torá son los libros escritos por Moisés, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, y usted ni siquiera lo lee. Se la pasa feliz viendo el Nuevo Testamento y todo lo que el Pablo dice.
pero nunca entra a conocer lo que el Padre Celestial ha dictaminado para el ser humano, que es lo mismo que Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios, predicaba y enseñaba en los pergaminos, y lo mismo que los apóstoles y Pablo. Dice la Escritura, verso 2 de Deuteronomio 30, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Tremendo. En ninguna parte de esta porción encontramos que usted va a ser restaurado en bendición cuando usted aporta a un alfolí cualquier cantidad de dinero. Es la mayor falacia y mentira que han podido venderle al ser humano. La restauración y la bendición llega a tu vida por obediencia. Pero para que llegues a obedecer, necesita la intervención del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad que te lleva al arrepentimiento. ¿De qué? De que tú has desobedecido la Torah, has desobedecido la palabra del Eterno, la palabra del Altísimo. Y eso es lo que te lleva a convertirte, o sea, cambiar tu sistema de vida y de pensamiento para acoplarte al pensamiento del Eterno. Y eso es lo que te lleva a la obediencia. A mí me da risa cuando la gente empieza a pelearme, empieza a decirme, pastores, que somos salvos por gracia. La ley fue abolida. Ni siquiera saben de qué ley están hablando porque ni la conocen. Fue abolida la ley de los sacrificios, la ley del pecado y las leyes instauradas por los hombres. Pero la ley del Eterno, que es la palabra del Eterno, nunca ha sido abolida. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. Y estaba en el libro de Deuteronomio, eso que también había dicho Moisés. Dice la Escritura, verso 3 dice, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Está hablando de las 10 tribus que les dicen que son perdidas, pero no están perdidas porque fueron distribuidas por el mundo entero, por misericordia a aquellos que no conocían las verdades del Eterno. Son las tribus que se resumen en Efraín. Y le voy a dar un dato curioso, que usted no lo sabía. En el libro del Apocalipsis habla de 144,000 y dice 12,000 de las tribus de Israel. Pero la tribu de Efraín no aparece entre esos 144,000. Porque ese Efraín son los esparcidos hacia el occidente de Israel. Jacob profetizó sobre su nieto, hijo de José Efraín, y le dijo, estarás parado al occidente del arca del pacto. Y el occidente tipificaba el occidente, el mundo occidental. Y es que esa tribu fue esparcida a raíz de su pecado, de haber desobedecido al Altísimo. Y volverá. Y esa tribu llamada Efraín es lo que el cristianismo llama la iglesia. Y realmente es el pueblo de Dios, del Eterno, el pueblo de Israel que está esparcido en las naciones, de las cuales tú y yo hacemos parte, y tú no lo sabías. Porque ni siquiera te has atrevido a buscar tus apellidos de dónde provienen. Y si te atreves a buscar tus apellidos de dónde provienen, vas a encontrar una verdad, que la mayoría de ustedes y yo provenimos. Somos ascendientes del pueblo de Israel, que tuvieron asentamiento en Italia, en España y otras naciones, y llegaron a nuestras naciones. Pero aquí se cambiaron los nombres, porque eran perseguidos. Por eso es que amamos al Eterno y buscamos al Eterno en espíritu y verdad. Dice, verso 4, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Yahweh tu Elohe y de allá te tomará. No importa la situación donde estés. No importa ese lugar donde estés. No importa lo que estés pasando. Mira, me voy a decir algo muy tremendo y fuerte. Dice, no importa la falla y el error que tú hayas cometido, ni el pecado que hayas cometido. En el momento en que tú te arrepientas en espíritu y verdad, en ese momento empieza a cambiar tu situación y tu vida. Porque el Eterno se vuelve a ti en misericordia y te cobija bajo la sombra de sus alas. Y quedarás bajo cobertura del Omnipotente. Vuelvo y lo leo. Dice el verso 1, dice, y si te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, dice, tú y tus hijos con todo tu corazón,
Verso 3 precioso dice, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y te tendrá misericordia y volverá a recogerte y te cobijará en bendición. Es tremendo. Es la única condición para restaurar tu bendición. Es que entres en una conciencia de darte cuenta que transgrediste las leyes del Eterno. No las leyes teológicas, y así es donde tienes que tener cuidado, porque tienes que entrar a la palabra. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento han caído en el error de pasar a un altar pensando que con dar dinero van a ser bendecidos, porque así fueron enseñados. De un falso profeta, de un falso pastor, de un falso maestro, de un falso evangelista y de un falso apóstol. Modernos todos. Por eso la escritura en el libro de Jeremías dice, volveos a las sendas antiguas. Volveos, pueblo mío, a las sendas antiguas, para que aprendas la verdad del Eterno, la verdad del Adonai, para que aprendas palabra del Eterno y te alejes de las teologías humanas que lo único que han hecho, como dice Jeremías capítulo 34 y lo denuncia el Eterno, es hombres que se han aprovechado de la fe para manipular y enriquecerse y engordarse, cuando no necesitas aportar dinero ni nada para recibir la misericordia y la gloria del Eterno, su favor, sino simplemente acercarse con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, para acercarse al Eterno, simplemente para reconocerlo, para convertirse, para que Él te transforme y tú entres en obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Obedece la palabra del Señor. No obedezcas mandamientos ni teologías humanas donde te están pidiendo dinero. Porque el evangelio ni se compra ni se vende. Él dio una promesa en la antigüedad y dijo que los levitas dependerían de él y no tendrían heredad en la tierra, porque él, Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sería su heredad. Pero los que no son levitas ni sacerdotes llamados al ministerio piden dinero, porque convirtieron el evangelio en un negocio y te engañan que si tú das vas a ser bendecido y que entre más das vas a ser bendecido. Mentiroso el diablo. Dice la escritura que si tú te conviertes a Yahweh, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y le obedeces, Él se volverá a ti en favor, en misericordia. Te bendecirá y te sacará del sitio y de la situación en que tú te encuentres. Pero hay una condición y es arrepentimiento. Dice la escritura, verso 5, dice, y hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Tú estás cada día clamándole al Señor por la economía, porque te ayude, porque te bendiga, porque no sabes qué hacer, no sabes qué más inventar. Y más en estos tiempos peligrosos donde la pandemia está cogiendo al mundo entero de una manera tremenda, porque viene un nuevo orden mundial. Por eso crearon esta pandemia. Y las noticias lo único que hacen es atemorizar al pueblo enteramente. Y ahora vienen con una vacuna que no está sirviendo y vendrán con otra que tampoco va a servir. Van a quitar la moneda ya del mundo entero. Van a quitar los billetes del mundo entero. Ya no va a haber comercio de dinero porque resulta que el dinero se infecta fácil con esa bacteria. Van a quitar la plata y ahora va a ser todo tecnológico. Ya se sabía. Ya todo va a ser por transacciones, desde el celular, desde los computadores. Ya va a llegar el momento en que tú no vas a manejar el dinero. Va a ser dinero plástico. Y se apresurará en aparecer el ser de iniquidad. Ese famoso ser que el cristianismo le llamó anticristo, pero que no se llama anticristo, sino antes de Cristo, porque él viene a imitar al Mesías y se va a hacer pasar por el Mesías y se va a mostrar como el Salvador de la tierra, y él va a proporcionar la vacuna real para calmar a la gente, para que no haya hambre, no haya enfermedades, y todo va a ser felicidad en ese tiempo con ese personaje. Pero trae una finalidad tremenda, y es que te va a marcar para él. Dice la escritura. Pero miren lo que dice en el capítulo 30 de Deuteronomio, verso 6. Dice, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón. ¿Sabe por qué lo circuncida? Porque es necesario sacar la podredumbre que todos los seres humanos tenemos ahí.
el pus, lo que no nos conviene, lo que nos desecha, lo que nos hace malos, sucios, lo que nos lleva a ser pervertidos, lo que nos lleva a alejarnos de las verdades del Eterno. Él lo circuncida y lo quita. Dice, y el corazón de tu descendencia, aún el tuyo y el de tus hijos. Dice, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. ¿Se dan cuenta que aún hasta ahora en 6 versículos el Eterno nos dice que nos va a bendecir y nos restaura la bendición sin pedir dinero, sin pedir prebendas? El Eterno no nos pide nada a cambio para bendecirnos, solamente nos pide que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras y de nuestras malas obras. Y entremos a Él y escuchemos su voz. Es lo único que pide para ser restaurada tu bendición. Dice el verso 6, y lo voy a volver a leer. Y Él, Yahweh, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Padre Celestial dejó instituido esta palabra, y es lo mismo que predicaba el apóstol Pablo cuando hablaba de la circuncisión, para que usted se dé cuenta que el apóstol Pablo no contradecía la Torá, no contradecía las leyes del Eterno, no predicaba algo distinto. Predicaba lo mismo que predicó el Mesías, lo mismo que predicaron los apóstoles originales y verdaderos. Predicaban la Torá, que era lo mismo que enseñaba Moisés, de lo que él recibió de manos del Padre Celestial en el monte Sinaí. Solamente que las malas traducciones desde el año 325, en el concilio de Nicea, presidido por Constantino, aquel hombre que se autoproclamó papa y emperador, cambiaron la connotación de las sagradas escrituras a su propio criterio, sacando las palabras reales y impostando palabras y versos que no están en los originales. Y por eso algunos están en contra de que se lea o se predique del Antiguo Testamento, olvidando que el Mesías predicaba, enseñaba, no un mensaje nuevo, sino el mensaje de su Padre que está en los cielos, el mensaje de Yahweh. Él predicaba y enseñaba la Torá. Los apóstoles igual y Pablo también no la contradecían. Y usted me va a decir, pastor, ¿por qué habla de la Torá? Y vuelvo y se lo recuerdo, porque la Torá la tenemos todos en nuestras Biblias. La Torá es la que maneja el pueblo de Israel, no el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y está en tu Biblia y tú no lo sabías. Son los 5 primeros libros que se llaman Pentateuco, o lo tradujeron como Pentateuco en tu Biblia. Y tú no los escuchas, no los lees, no los buscas, porque te gusta simplemente buscar los milagros del Mesías y ciertas porciones del Nuevo Testamento, y a oír a hombres que son blasfemos, que son apóstatas de la fe. Apóstata quiere decir que predica y enseña no la verdad, lo que no es verdadero. Y están en contra del pueblo de Israel diciendo que es que se está judaizando. Y están diciendo que entrar al Antiguo Testamento es judaizar a la iglesia. Y eso es mentira. Somos salvos por gracia. Y la gracia nos lleva a obedecer la palabra del Eterno, la palabra del Adonai, la palabra de Yahweh, del Padre Celestial. Y a ponerla por obra y práctica. Porque es lo mismo que habla el Nuevo Testamento. Pero tú no lo sabes y por eso te dejas engañar muchas veces. Porque tú no lees la palabra. La tienes de adorno y muchos la cogieron en el Salmo 91 de adorno pensando que así se protegen. Mentiroso el diablo. La protección llega cuando esa palabra te la comes, entra a tu pensamiento y baja y se aguarda y se anida en tu corazón. Dice el verso 7, dice, y pondrá Yahweh tu Elohe todas estas maldiciones. Elohe traduce Dios en español. Y pondrá Yahweh tu Elohe todas estas maldiciones sobre tus enemigos. No solamente te bendice a ti, sino que aún todo lo que tus enemigos han provocado contra ti se volverá contra ellos, porque así lo ha dicho el Eterno. Es el Eterno y lo dijo y se cumple. Y está estipulado en su palabra, y lo vuelvo a leer. Y pondrá Yahweh tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.
Y hay personas que nos aborrecen, que nos desprecian, que nos humillan, que nos maltratan. Y esas personas recibirán el pago de esa retribución por sus actos, sus pensamientos. Cuando tú entres en obediencia, cuando entres en arrepentimiento, tú eres el único que reversa, si eres capaz de reversar esa situación en que te encuentras. Así es que no llores más, no sufras más, no sigas clamando más al cielo. Entra y toma una decisión personal de arrepentirte, de buscar al Eterno y obedecer su voz. La obediencia es el secreto máximo de la bendición. Pero obediencia a qué o a quién? Al Eterno, no a los hombres, no a las teologías humanas, no al pensamiento y al concepto de un ser humano, sino al pensamiento y al concepto del Eterno. Cuando tú obedeces al Padre Celestial, estás obedeciendo al Mesías, a Yahshua HaMashiach, y estás siendo guiado por el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad. Mira lo que dice la Escritura. Verso 8 dice, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Todos sus mandamientos. Y salen los escépticos, los que no estudian, los que salieron de un seminario simple y creen que ya se las saben todas y no se motivan a estudiar ni a escudriñar las Escrituras, ni a saber la verdad, ni a inquirir en la verdad. Y salen con el cuentico de San Juan capítulo 3 y vuelvo a recordar esta verdad. Allí dice, y un nuevo mandamiento os doy. Y resulta que hay una iglesia tradicional que tiene una canción que dice, y un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros. Y que debemos amar al Padre Celestial como a sí mismo y nuestro prójimo. Y que ya con eso se cumple la ley y los profetas. Y resulta que en los originales no habla eso. No dice que Yahshua mandó un nuevo mandamiento, sino que él dijo que recordando esos dos mandamientos y poniéndolos en práctica, que ni siquiera son nuevos. Porque si usted lee las leyes del Eterno, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, Yahshua no mandó un nuevo mandamiento. Repitió lo que el Eterno le dio a Moisés. Y en el libro de Levíticos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en la Torá. Y Yahshua repitió la Torá, no dio nuevos mandamientos. Pero como usted no estudia, no se preocupa por inquirir sabiduría y aprender verdades y buscar la verdad, usted sigue transmitiendo lo que hay en una versión y en una traducción mal traducida a nuestros idiomas. Es increíble, pero es la verdad y usted no la sabía. Dice el verso 9, dice, y te hará Yahweh tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Escucha lo que dice la palabra del Eterno. Y hará Yahweh tu Dios o tu Elohe. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Él es tu Elohe? ¿Él es tu Dios? ¿O simplemente para ti es Dios? ¿O el Dios allá lejano de Abraham? Porque resulta que nuestro pastor nos enseñó que ahora todo es en el Mesías y en Jesucristo y en él está la deidad. Pero resulta que la palabra en el Nuevo Testamento nos indica que él predicó y vino a recordarle a la humanidad lo que el Padre Celestial enseñó a Moisés. Y nos han alejado del Padre Celestial. Y ellos son uno. No el mismo, uno, un solo pensamiento, un solo sentir y un solo actuar, una sola palabra. Y te hará Yahweh tu Elohe abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti. De manera que se gozó sobre tus padres. Diríamos por ahí en argot popular en Colombia, más claro no canta un gallo. Por ninguna parte de las Escrituras se encuentra que el Padre Celestial le pide dinero a uno para bendecirlo. Le pide obediencia, arrepentimiento y acercarse a Él. Circuncidar el corazón, sacar el pecado.
porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre sus padres. Mi amado hermano, si se corta la señal, no se desconecte, no se vaya, que esto es temporal. Es un problema de la señal. No se desconecte porque vienen cosas más grandes todavía. Dice en el verso 10 de Deuteronomio 30, dice, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, de tu Elohe, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos. Vuelvo y lo repito, dice la palabra en el verso 10, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, Él se volverá a ti. Cuando guardares sus mandamientos y sus estatutos, se volverá a ti. Cuando te convirtieres a Yahweh, tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con todo tu corazón y con toda tu alma, se volverá a ti. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos de poderse cumplir. Bendito sea el Eterno. Es su palabra, es su verdad. No la verdad humana, no la verdad de las teologías. Es la verdad del Eterno plasmada en su bendita palabra. Dice la Escritura en el verso 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que cumplamos. Dice la Escritura, porque muy cerca de ti está la palabra. Mira lo que dice la palabra de Eterno. Muy cerca de ti está la palabra. ¿Sabe dónde está? Dice, en tu boca y en tu corazón. Y hay hombres que se creen los autodioses, que creen que se las saben todas y que el pueblo no puede vivir sin ellos. Por eso sacan teologías humanas y llevan al pueblo al error. Y el pueblo tiene que alejarse de las teologías humanas y de los hombres. Tiene que volver a la Torá, que es la palabra del Eterno. Tiene que venir a la verdad. Y la verdad se llama Yahshua HaMashiach, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dice la Escritura, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero es necesario que tú entres y escudriñes la palabra. No comas cuento más de las teologías ni de los teólogos. Entra tú mismo a la palabra. Empieza a leer la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y cuando leas esos 5 libros y te los comas y aprendas qué es lo que el Padre Celestial dictaminó a la humanidad, podrás comprender el resto de la Escritura y te vas a dar cuenta que el Nuevo Testamento o el pacto renovado es lo mismo que el Padre Celestial le indicó a Moisés. Lamentablemente en las traducciones al español le cambiaron la palabra Torá por ley. Y lamentablemente la palabra del Eterno no fue abolida. Y digo lamentablemente para aquellos teólogos que dicen que entrar en la Torá es judaizar la iglesia. Que pronunciar los nombres en hebreo es judaizar la iglesia. Mentiroso el diablo. Estamos en la gracia del Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios. Seremos salvos por la gracia porque estamos viviendo el periodo y el tiempo de la gracia y está a punto de acabarse. Y es necesario que usted vuelva a la senda antigua para que su nombre realmente esté escrito en el libro de la vida. De lo contrario, usted se va a condenar. Creyendo ser salvo, está ignorando las verdades del Eterno. Ni siquiera usted sabe que habían estatutos, decretos y leyes del Eterno. Pero como han sido engañados con que la ley ha sido abolida, y quienes le enseñan a usted que la ley ha sido abolida se basan en unas cartas paulinas, mal traducidas, mal tergiversadas, ignorando que Pablo nunca contradijo la Torá. La Torá es la palabra del Eterno. Somos salvos por gracia y la gracia nos lleva a obedecer al Eterno.
Por algo fue que el Mesías dijo en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través mío. ¿Cuál es la finalidad del Mesías? Llevarnos al Padre Celestial. Pero los pastores modernos, tengan el título que tengan, buscan la manera que la iglesia los siga a ellos y no al Eterno. Le roban la gloria al Cordero de Dios. Verso 15 dice: mira, yo he puesto delante hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, y tú escoges. Pero como no conoces la instrucción del Eterno, te dejas llevar por cualquier viento de doctrina y resultas dando prebendas por tu bendición. Están equivocados. Dice la Escritura, verso 16, de Deuteronomio 30. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios. No es lo mismo que dice en San Juan capítulo 13, verso 34 y 35, donde se impostaron que el Mesías había puesto un mandamiento nuevo cuando no es nuevo. Ese lo sacaron de la Torá. Y aquí lo dice otra vez: porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Lo que dijo Yahshua HaMashiach es que si tú cumples estos dos, si amas a Dios sobre todas las cosas y te atreves a amar a tu prójimo como a ti mismo, te queda fácil cumplir todos los mandamientos de la ley divina, de la Torá, de la palabra del Eterno. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Bendito sea su nombre. El secreto está en arrepentimiento, en obediencia. Mira lo que dice la palabra del verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares, usted no es el que se deja guiar por hombres que te llevan a cosas y prácticas que la palabra no aprueba. O dígame si tú no eres el que ha sacado alguna vez dinero y has puesto un alfeliz porque te dijeron que así te iba a multiplicar Dios la bendición. Es tratado de un verso bíblico sin mirar el contexto. Eso es un culto a Baal. Todo el dinero que toma el control. Volvemos otra vez. Hubo otra interrupción por tema de la señal, pero no se despeguen, hermano. No estamos terminando la administración. Dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Y muchos están inclinándose a dioses ajenos, están inclinándose ante pastores, y no pueden decir que no, porque la demora es que uno vea en televisión cómo levantan la mano o les piden que pasen al altar y corren en masa al altar esperando que el hombre les ponga la mano, en vez de buscar al Eterno y al Altísimo. Dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Se pierde la bendición. Se pierde la bendición cuando tú no obedeces al Eterno y buscas respuesta en hombres. Dice la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bendito su nombre. Verso 20 dice: amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El secreto de la bendición y que sea restaurado en bendición. Simplemente lo vuelvo a leer, Deuteronomio 30, verso 1. Dice: y si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y le obedecieres su voz, serás restaurado en bendición. De lo contrario, no habrá restauración. Seguirás sufriendo, seguirás luchando, seguirán con problemas que no tendrán solución.
Pero vendrán problemas y situaciones complicadas y difíciles. Solamente suéltate las manos del Adonai, suéltate las manos del Altísimo. Corrige tus pasos, corrige tus caminos y vas a ver la gloria del Santo de Israel. Bendito sea su nombre. Padre, te doy gracias en este momento por esta administración en Deuteronomio 30, Señor, porque es tu palabra, donde deja por el piso a todos los teólogos de la prosperidad que piden dinero y aún se atreven a pedir dinero, Señor, por las redes sociales. Gracias por todo lo que has hecho, papito hermoso. Bendice a aquel que tengas que bendecir. Restaura a aquel que tengas que restaurar, papá hermoso. Devuélvele la salud a quien tengas que volverla, Señor. Devuélvele, Padre bendito, la prosperidad. Abre las puertas a la bendición, Dios mío, en el nombre de Yahshua HaMashiach, a aquel que lo necesite, Padre. Bendice las alacenas, bendice las neveras, bendice los refrigeradores de toda persona, Dios mío, que quiera volverse a ti en espíritu y verdad. Señor, te doy gracias por tu verdad. Te doy gracias por tu palabra. Síguenos encaminando por ella, Señor, en estos tiempos complicados y difíciles. Amado hermano, amado amigo, es necesario que vuelvas a la instrucción divina, que vuelvas al camino angosto, porque la tierra está entrando en un proceso muy fuerte, porque el ser de iniquidad se presentará muy pronto. Y el nuevo orden mundial está por darse ya, y comenzó desde el día que comenzó esta pandemia, porque van a modificar todo. El dinero se va a desaparecer, los billetes, porque se contaminan mucho con eso. Vendrá el dinero plástico para todos obligatoriamente. Vendrá la marcación, aparecerá el ser de iniquidad que descenderá de los cielos, haciéndose pasar por el Mesías. Por eso el cristianismo se equivocó cuando le dice anticristo. No, es antes de Cristo, porque Él se hace pasar por el Mesías. Él es un imitador. Y levantará en el templo en Israel y hará la paz. Y a la mitad de su periodo traicionará al pueblo del elegido, del eterno, del gran yo soy. Vuélvete a tu Creador, vuélvete a tu Señor, vuelve al camino angosto. Escoge la vida en este momento.